A ver, después de una breve interrupción, siempre hay una llamada impertinente. Eso es inevitable. Y hay que acostumbrarnos así los abogados, ¿cierto? Los abogados siempre recibimos llamadas de personas que quieren hablar conmigo. Es normal. Pero bueno, vamos al punto. Lo que este día vengo a conversar con ustedes, la finalidad de este en vivo, su importancia, está relacionada con analizar un tema que desde mi punto de vista es fundamental. Y es la estrategia de defensa. He publicado varios videos en donde analizo el tema de delitos contra la libertad sexual en varias modalidades. Y muchos de ellos están vinculados directamente con los abogados, o mejor, están relacionados a información para abogados, y otros tanto están relacionados con información para las personas que pueden tener este problema. Ya sea como investigado, como imputado, siempre tienes que tener una estrategia de defensa. Siempre tienes que tener una actitud procesal que busca solucionar un problema. Y para solucionar un problema, como en todo en la vida, hay que tener una estrategia. Ningún problema se va a solucionar sin buscar la forma de la solución. Y la forma de la solución en problemas jurídicos de este tipo es básicamente analizar los actuados y darse cuenta que a veces, muchas veces, los problemas que aparentemente serían complejos no lo son tantos. Y me explico. Miren, en la práctica, ¿cómo funcionan estos temas de las imputaciones penales? Las imputaciones penales, básicamente, en su gran mayoría, son denuncias que se presentan a la mesa de partes por a la Fiscalía. A la mesa de partes de la Fiscalía. Y entonces, ¿qué sucede cuando se presenta una denuncia? Se dirige a un despacho determinado, un fiscal asume competencia, normalmente, salvo muy raras excepciones, dispone la apertura de las diligencias preliminares y como tal se realiza una serie de diligencias. El tema está que también hay otra forma. Cuando una persona ha sido capturada en flagrancia delictiva, como consecuencia de una denuncia dentro del periodo de la flagrancia. Y allí ya no hay una demora en el proceso, porque se tiene que resolver eso rápidamente. Una vez que la policía te captura, tiene que ponerte a disposición de la Fiscalía, y la Fiscalía tiene que ponerte a disposición del Poder Judicial. En ese orden. Cuando tú tienes una investigación por delitos contra la libertad sexual, ojo, porque hay delitos y delitos. Hay delitos donde tú puedes aceptar incluso los hechos y llegar a una conclusión anticipada. Y no se te impone una cadena, no se te impone una pena efectiva. En cambio, en delitos contra la libertad sexual sí. Por lo menos en el Perú. Por lo menos en el Perú se te impone una pena efectiva. ¿Qué sucede? Quiere decir que el abogado o el investigado tiene que tomarle mayor importancia, mucho mayor importancia a estos casos en la medida de que te estás jugando la libertad. ¿Qué implica jugarte la libertad? Si te denuncian por mesa de parte, seguramente vas a tener mucho más tiempo libre, porque hay una investigación que se efectúa por el fiscal. Pero si te imputan, o mejor, si te capturan en flagrancia, vas a tener muy poco tiempo libre. Sencillamente, las diligencias se van a tener que realizar de forma inmediata. Y allí viene el tema puntual.
el tema trascendental. ¿Cómo asumo esta investigación a la luz del derecho a la defensa? ¿Cómo asumo esta investigación a la luz de una estrategia penal que lleve a que yo pueda evitar las consecuencias penales del hecho que se me imputa? La estrategia de defensa lo diseña el abogado, evidentemente con base a la información que le propala, que le dice el imputado. Pero tú tienes que tomar en consideración una cosa que es por demás importante, que el abogado, cuando te capturan en flagrancia delictiva, lo llaman por teléfono, y va a la comisaría, y ahí tiene poco tiempo para poder diseñar la estrategia de defensa. Tiene muy poco tiempo para poder diseñar una estrategia que llegue a lograr tu libertad y posterior archivo. Y tú tienes que entender la lógica de eso, porque si no lo entiendes, no llegas a capturar la importancia de tu primera gran decisión que debes tomar. ¿Cuál es tu primera gran decisión que debes tomar si quieres capturar en flagrancia delictiva? Designar a un abogado. Pero cuando tú designas a un abogado, tú tienes que partir de la premisa que eso es como un profesional más, que cada uno tiene una especialidad determinada. No todos los electricistas, por ejemplo, tienen el mismo conocimiento sobre determinados ámbitos de la electricidad. Hay unos que son más especializados sobre determinadas áreas. Los propios carpinteros. El ser carpintero no te avala la posibilidad de que tú puedas hacer un mueble, por ejemplo. Tal vez repararlo sí, pero armarlo no. Entonces, ahí viene la importancia de esta primera gran decisión. Y no exagero, porque dependerá de ti si consigues o no un profesional idóneo. Y te lo digo porque yo he sido fiscal por mucho tiempo. He sido fiscal en Lima con el Código de Procedimientos Penales y he sido fiscal en Barranca con el nuevo Código Procesal Penal. Cuando comenzó la legislación con el nuevo Código Procesal Penal, yo fui fiscal. Yo estaba ahí. En otras palabras, el 1 de julio, si no me equivoco o si mi memoria es ingrata, del 2016 o del 2006, entiendo, no me acuerdo. El 1 de julio que entró en vigencia el código, estábamos esperando la denuncia para poder trabajar el caso. Y como mi experiencia de haber sido fiscal me da pie a darme cuenta de las habilidades de los abogados, a darme cuenta de las habilidades de su trabajo, yo luego cuando he sido abogado he podido darme cuenta o he podido asumir ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, cuando fui fiscal en Barranca con el nuevo código, habían abogados muy buenos. Y eso en las audiencias se notaba. Abogados que en este momento son connotados abogados, que están defendiendo casos importantísimos en Lima. Importantísimos. Pero también abogados muy malos, muy mediocres, que realmente la primera gran decisión que tomaban era que declare el imputado. Y evidentemente yo como fiscal, si el imputado quiere declarar, si no se abstiene a declarar, yo voy a aceptar la declaración, yo voy a participar en ella. Pero la pregunta es, ¿corresponde que el imputado declare siempre cuando está en situación de flagrancia? Cuando no ha tenido la posibilidad de reunirse con el abogado y conversar. Y ahí es justamente la reflexión que uno debe hacer cuando se encuentra en ese tipo de circunstancias. Porque el abogado, ¿qué está haciendo en realidad en ese momento? Tal vez el que vive la situación no lo entiende. Tal vez el que vive la situación no lo comprende. Tal vez el que vive la situación quiere salir y no le importa cómo. Pero el abogado está llegando con su maletita a la comisaría, en el mejor de los casos con un asistente, en el mejor de los casos con su carro, o en otros casos con un mototaxi o un taxi, y no tiene la más mínima idea de qué consiste el caso. Y sin embargo, es el abogado a quien has elegido para solucionar tu problema. Y ahí es por eso que yo te digo
Y es por eso que vamos a comenzar esta suma de live o secuencia de live hablando sobre esta primera gran elección, la designación de tu abogado. Seguramente estarás pensando, lo que pasa es que este abogado quiere que yo lo designe a él, contratarlo a él. Y es que eso es imposible porque yo también tengo mucho trabajo. Yo no podría asumir todos los casos, es imposible. Pero la idea es informarles, es para que ustedes tengan en consideración a qué se enfrentan. El abogado ingresa a la comisaría y se va al salón de meditación, la carceleta. El abogado, si tiene suerte, habla con el policía que está a cargo, con el instructor, y le pide las copias de los actuados. El acta de intervención, la denuncia, el reconocimiento médico legal, y seguramente ahí le van a decir que se ha programado, se va a programar la diligencia de cámara Gesell, porque es un delito contra la libertad sexual. ¿Qué va a hacer el abogado ahí? ¿Qué va a hacer el abogado ahí? Tiene que leer los documentos. Tiene que leer e interpretar cada uno de los documentos. Y ahí el abogado tiene que tomar su primera gran decisión. Se dan cuenta que es una suerte de diferentes decisiones que se tienen que tomar y dependiendo de cada uno, tu suerte se podrá, o mejor dicho, dependerá tu suerte procesal. Y ese es el punto fundamental al que quiero ir. Cualquier abogado sabe, y eso quiero que también tú lo entiendas si tienes alguna investigación, que la declaración del imputado es más un medio de defensa. El imputado no declara con el gravamen del juramento. Y como no declara con el gravamen del juramento, puede decir cualquier cosa. Incluso se afirma que el imputado tiene derecho a mentir. Yo creo que esa es una exageración, pero no se puede negar que es una interpretación también de la norma. Si tú no estás obligado a decir la verdad, y si quieres que o si quieres lograr tu libertad, seguramente estarás muy tentado a lo primero que vas a decir es, yo soy inocente. ¿Se acuerdan los Fujimori? ¡Yo soy inocente! Bueno, van a decir eso. Y es que eso es lo básico. Es muy difícil que, sabiendo las consecuencias del hecho, penales, vas a decir que soy culpable. Es muy difícil. Tampoco se te puede pedir eso. Pero lo que importa en ese momento, desde tu punto de vista, es recuperar tu libertad. Estás en la carceleta. En la carceleta de una comisaría hay un hueco, en muchos de los casos, donde orinas y defecas. En muchos casos. En la carceleta de la comisaría estás con otros detenidos, borrachos, alcohólicos, drogadictos, lo que fuera. Y tú estás ahí, buscando tu libertad, intentando que tu abogado logre tu libertad. Por eso es que cuando sales en libertad, piensas que tu abogado es Superman. Eso lo vas a pensar. Pero a veces la libertad se logra por diversos motivos. Y tu abogado se tiene que acercar a la carceleta y hablar contigo. Y ahí trazar una estrategia de defensa. Ya tendría que haber leído los documentos. La denuncia, el reconocimiento médico, las actas. ¿Cuál es realmente lo más importante en ese caso? Te sugiero a ti, que estás siendo investigado por delito contra la libertad sexual, o te sugiero a ti, un abogado que recién empieza a trabajar en estos temas. Lo más importante no es que lo defiendas a tu patrocinado con base a su declaración, sino que recabes declaraciones testimoniales. Porque hay una diferencia entre una testimonial y la declaración del imputado. El testigo declara bajo el gravamen de que si miente, comete un delito.
el imputado declara sin ningún gravamen. Puede mentir, se dice. Entonces, la lógica que te va a acompañar es, ¿a quién va a creer más? ¿El fiscal o el juez si piden una prisión preventiva? Seguramente el testigo. Pero eso es lo que uno piensa en el momento. Pero no siempre es así. Porque hay muchos testigos que cuando declaran lo hacen mal. Lo hacen pésimo. ¿Y eso por qué? Porque no hay un diseño de estrategia de defensa. Porque cuando al testigo se le lleva a declarar, se le tiene que indicar sobre qué tema va a declarar. Sobre el escenario en que se va a enfrentar. Tienes que explicarle, pues, mira, te van a preguntar sobre esto seguramente, te van a preguntar sobre esto, pero nunca decirle las respuestas, evidentemente, porque eso es parte de lo que el testigo tiene que recordar, ya sea por lo que vio, por lo que escuchó, por lo que olió, por lo que recabó, por lo que percibió por los sentidos. El abogado sabe, y tú debes saber, que tu primer gran defensa es ahí, en ese momento. Pero también el abogado sabe que ya se practicó el reconocimiento médico legal. Supongamos que sea una violación contra natura que se te imputa, ¿cierto? O sea, por el ano, ya sea una mujer o un varón. Y para que se te haya detenido tiene que haber una evidencia. Y en ese caso, ¿cuál es la prueba reina, como dicen los colombianos? Que es tan descriptiva esa denominación o ese nombre que le dan. El reconocimiento médico legal. Entonces el abogado ya tiene que haber revisado el reconocimiento médico legal. Y ahí viene ese problema que le dije al inicio. ¿Cómo o con base a qué va a decidir el abogado cuál es la mejor estrategia de defensa si no sabe interpretar lo que dice el reconocimiento médico legal? Supongamos que en el reconocimiento médico legal diga lesiones antiguas. ¿Y eso cómo lo relacionas con la imputación que se supone ha sido el día anterior, la violación? La gravedad dice me han violado contra natura y el reconocimiento médico legal dice lesiones en el lado vaginal. La gravedad dice en el rubro data o en la denuncia me han violado y me han hecho sugilaciones en el cuello, en el pecho, me han golpeado y eso no se advierte en el reconocimiento médico legal. Y es por eso que yo siempre tengo en este caso una frase que puede sonar incómoda, pero creo que es descriptiva. Cuando uno tiene este tipo de problemas, es como cuando uno quiere hacer un mueble. O mejor, cuando uno tiene este tipo de problemas, tiene que buscar un especialista. Uno ya no tiene que buscar un carpintero simple, que es un profesional idóneo, es un hombre que maneja su tema, pero lo que tú tienes que buscar es un ebanista. Tienes que buscar a alguien que conozca más de lo que normalmente un profesional conoce. ¿Por qué? Porque de ahí depende tu libertad. Y tú dirás, estás exagerando. ¿Cómo que va a depender de mi libertad? Es que va a depender de ahí tu libertad. ¿Por qué? Porque todos esos elementos de convicción, todos esos elementos de prueba que se recaben, todos, tienen como finalidad justamente buscar tu libertad. Porque el abogado sabe que van a pedir tu prisión preventiva. Es muy difícil considerar que teniendo esas circunstancias que tienes, no van a pedir tu prisión preventiva. Entonces, ¿para qué contratas a tu abogado? ¿Por qué eliges ese abogado? Porque eres el que te va a diseñar la estrategia de defensa inicial. Lo ideal es que esa elección sea para todo el proceso. En la práctica eso es difícil. Difícil porque ¿qué observamos nosotros? Lo que, por ejemplo, yo, en su gran mayoría, conozco los casos después, ya sea cuando hay acusación, ya sea en juicio oral, ya sea en apelación, que en el proceso han pasado como 5 abogados.
Y es que las personas contratan a los abogados, yo creo que con la misma forma de pensar cuando se contratan a los directores técnicos de fútbol. Los contratan por buenos y los votan por malos. Es que el abogado en sí no es ni bueno ni malo. Es un profesional que tú tienes que entender sus decisiones, te las tiene que explicar. Te las tienes que mencionar y te tiene que decir el por qué ha decidido esa cuestión. Entonces yo, con base a eso, te digo lo siguiente. Si la primera gran decisión que tú debes tomar es elegir a tu abogado defensor para que diseñe una estrategia de defensa penal, tienes que descartar elegir a un abogado que se dedica a derecho de familia. Por más que sea tu hermana, tu prima, tu familiar, tu amigo del alma, eso termina mal. Termina mal. Yo he visto circunstancias en donde esos procesos terminan muy mal. Sobre todo porque la familia se molesta, se incomoda, se reprocha. Defender a un amigo, defender a un familiar, es un tema problemático. Tampoco, o mejor, debe descartar la posibilidad de defender a un abogado que se dedica a derecho administrativo, obvio. Pero lo que pasa es que la elección lo vas a hacer muy rápido, porque estás detenido, ¿cierto? No tienes la posibilidad de elegir a un abogado como tú quisieras, porque estás detenido. Entonces, lo más lógico es que sea tu familiar al que lo llames y que tenga que él pensar conjuntamente contigo y ayudarte a una elección. Porque de ahí va a depender tu libertad. Porque si tú declaras, y si al declarar aceptas los hechos, no de manera directa, pero en forma coetánea con los hechos, aceptas ciertas circunstancias, estás jodido. Estás jodido. Si tú aceptas los hechos, esa declaración, si es que no declaras posteriormente en juicio oral, se va a leer. Pero si es que tú declaras en juicio oral, el juez ya lo leyó. Ah, no, que el juez no lee. El juez lee. Que te lo va a decir, seguramente que no te lo va a decir. Pero el juez lee las declaraciones previas. Es el juez. Quieras o no, yo antes lo criticaba mucho a los jueces por hacer eso, pero yo entiendo que lo hacen, que no acepto ni pienso que eso es correcto, pero yo pienso que lo hacen porque en un máximo de diligencia. Tal vez intentan, o ya sea la posibilidad de conocer mejor el caso, o la posibilidad de entender mejor el caso. Tienes que contratar un abogado penalista. Si tú estás libre y te denuncian por mesa de partes, tú ya tienes un pecado grande si no sabes elegir a tu abogado. Tienes que contratar a un abogado penalista. ¿Y qué se entiende por un abogado penalista? Porque hay muchos que dicen que los abogados penalistas son los abogados que dan pena. Eso es lo que pueden decir muchos, pero en realidad eso no es así. Un abogado penalista tiene un perfil. Un abogado penalista tiene ciertas características que no lo vas a encontrar en cualquier abogado. Un abogado penalista, pero un penalista de verdad, ¿no? Porque hay muchos que se autoperciben abogados penalistas. Hay muchos que se autoperciben ser de esta especialidad. Pero, ¿cuántos juicios se han ganado? ¿Cuántas sentencias se han revocado? ¿Cuántas casaciones se han ganado? Y es que el abogado penalista es eso. Como todos los profesionales, nos debemos a nuestros resultados. La realidad es que tú puedes ser muy buen abogado, puedes hablar, puedes disertar, pero el abogado va de la mano con el resultado de su proceso. También con el trabajo que ha efectuado, porque normalmente ese trabajo es el antecedente del resultado. Normalmente si tú haces un buen trabajo, vas a tener un resultado positivo. Es allí donde te quiero dejar esta idea en este primer live
Y disculpen que he tenido otros que han salido muy mal. Es mi propia entrada a este mundo de internet, a este mundo de los likes, que te quiero dejar esta información. Vamos a tratar de hacer lives en las noches de todos los días, lunes, miércoles o viernes o martes, jueves y sábado, en horarios donde la gente se pueda juntar y escuchar. ¿Cuál es la idea? Algunos dirán, ¿quiere captar clientes? Bueno, lo que sí te digo es que yo puedo tener muchas ideas. Lo que importa es cómo desde lo que yo te informo o desde la información que te proporciono, eso te ayuda para tu caso. Vamos a hablar sobre experiencias psicológicas y contrainterrogatorios. Porque hay una información, o mejor, hay una situación que normalmente se da y que los clientes preguntan, que dicen, doctor, ¿y el abogado le va a preguntar al psicólogo? ¿O le va a preguntar al médico legista? ¿O le va a preguntar al testigo de la fiscalía? El abogado no pregunta, el abogado contrainterroga. Si el abogado no tiene claro eso, el abogado contrainterroga. El abogado pone la respuesta en la pregunta. ¿Cómo? Es así, ese es el trabajo. Ese es el talento del abogado. Por eso es un abogado penalista. Por eso es un abogado penalista. El abogado, cuando contrainterroga al psicólogo, al médico legista, a los testigos de la fiscalía, lo que busca es llevar agua para su molino. ¿Y cómo lo va a hacer? Poner en evidencia una serie de situaciones. Y sobre esas cosas es lo que vamos a hablar. Y el día de mañana vamos a hablar sobre el tema de los reconocimientos médicos legales y su incidencia en las condenas por delitos contra la libertad. Pero quiero dejarte una chiquita, una idea, para que tú lo vayas manejando. Y si tú tienes algún interés en una pregunta, escríbela debajo del en vivo. Miren, hay delitos contra la libertad sexual donde la prueba reina es el reconocimiento médico legal. Mañana vamos a hablar sobre reconocimiento médico legal, tal vez toda la semana, porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, un primer tema es ¿qué se entiende por lesiones recientes y otras antiguas? ¿Se debe o no se debe valorar o analizar el color de la lesión que se genera como consecuencia de una supuesta lesión reciente? Digamos, si la violación se ha producido el día lunes a las 10 de la mañana, se le hace reconocimiento médico a las 5 de la tarde y se afirma que han habido golpes y lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? O mejor, además de qué tipo de lesiones, ¿qué tipo de color debería tener esas lesiones? Hay algunos médicos legistas que refutan esas ideas, pero en las audiencias se dan. Porque es hasta lógico pensar eso. Otro tema que está relacionado con el reconocimiento médico legal es que ustedes deben de saber que el reconocimiento médico legal, cuando lo practica el abogado, tanto en el ano como en la vagina, lo practican como un reloj. Arriba el 12, abajo el 6, al costado el 3 y al otro costado el 9. Y cuando la lesión va en la parte superior, dependiendo, puede ser, por eso se dice a horas 12 con 3, a horas 5 con 6, a horas 8 con 9. Porque lo que quiere es identificar el lugar de la lesión. Y por eso usan el reloj. Esa forma de identificar se hace uso tanto en el reconocimiento, en vaginal como analmente. Son cosas importantes que ustedes tienen que saber, que en esta semana vamos a discutir tema por tema. Otra cosa que también tienen que tomar en consideración es el saber qué se entiende por una zona extragenital como una zona genital propiamente dicha. Esa es una diferencia por demás importante. Otro tema que vamos a entrar a tallar en la semana que viene, bueno, desde mañana, es en relación al rubro data y su importancia para este tipo de delitos. El rubro data es lo que aparece en la parte superior del reconocimiento médico legal.
y en la parte superior el médico legista da algunas indicaciones de lo que la paciente, la usuaria, le manifiesta. ¿Es importante? Yo he ganado varios casos con el rubro data, pero varios. Y no solamente de violación, de lesiones también. Y también de supuesta violencia familiar bajo la modalidad de violencia física. También es importante analizar en estos temas otro tipo de situaciones que poco a poco vamos a ir conversando. Así que los invito a esta semana a estar en contacto y conversar sobre estos tópicos que me parecen que son necesarios. A ti que estás siendo investigado por delito contra la libertad sexual y ha empezado tu juicio oral y tu abogado va a contrainterrogar al médico legista. A ti que vas a presentar una pericia de parte de un médico legista con la que vas a intentar tumbarte el reconocimiento médico legal en la fiscalía. A ti que has ofrecido como la declaración del médico legista de la fiscalía para que le quieras hacer alguna pregunta y te lo quieras tumbar. Y a ti que vas a participar en una confrontación entre médicos legistas durante el juicio oral. Y sobre todo a ustedes que no han efectuado una pericia de parte médico legal y quieren efectuarla, pero en el juicio oral ya pasó el tiempo, ya no es una prueba nueva. Y quieres buscar que a través de la declaración del médico legista de la fiscalía generar la necesidad de, ante un vacío respecto de su pericia, ingresar la información para que el juez, el colegiado, obtenga información de calidad. Hay una serie de tópicos que debemos tomar en consideración, así que te espero. Te espero durante la semana para poder seguir hablando de estas ideas. Un abrazo y buen domingo.